Muy buenas tardes, discípulos, ¿cómo están? Espero que por la gracia de Dios estén todos bien y todos estén bendecidos, así como lo estoy yo en este momento, contento, bendecido, listo para poder compartir la palabra del Señor con cada uno de todos ustedes. Mis hermanos, que la paz del Señor esté con cada uno de todos ustedes. Nuevamente sean bienvenidos a este canal, @discípulos de Dios, en donde el Señor le dará un mensaje a través de su palabra. Y esta vez vamos a seguir con la quinta parte de la vida, de la historia del rey David. Así que mis hermanos, no se vayan, pongan atención y quédense donde están porque vamos a empezar. Así que mis hermanos, esta lectura la vamos a encontrar en 1 de Samuel, capítulo 22, versículo del 1 hasta el 11. Y aquí vamos a hablar sobre David, cuando David comienza su vida errante, es decir, comienza su vida solo. Así que aquí podemos encontrar esta lectura y vamos a comenzar invocando las tres divinas personas diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, pongan atención. Dice: partió de allí David y se refugió en la cueva de Adulán. Sus hermanos y toda su familia se enteraron del asunto y bajaron allí junto a él. Todo el que se encontraba en apuros, todos los entrampados y desesperados, se unieron a él. Unos 400 hombres de allí se fue David a Mizpe de Moab y dijo al rey de Moab: permite por favor que mi padre y mi madre se queden con vosotros hasta que yo sepa qué va a hacer conmigo Dios. Los llevó ante el rey de Moab y se quedaron con él todo el tiempo que David estuvo en el refugio. El profeta Gad dijo a David: no te quedes en el refugio, ve y penetra en las tierras de Judá. Partió David y entró en el bosque de Jeret. Saúl se enteró de que David y los hombres que lo acompañaban habían sido descubiertos. Estaba Saúl en Gibea, en el alto debajo del tamarisco, con la lanza en la mano, rodeado de todo su séquito. Dijo Saúl a todo el séquito que le rodeaba: oídme todos, benjaminitas, también os va a dar el hijo de Jesé a cada uno de vosotros campos y viñas, y os va a nombrar a todos jefes de millares y jefes de 100. Eso parece, pues, conspiráis todos contra mí, y no ha habido hijo con el hijo de Jesé, nadie que sintiera pena por mí y me avisara que mi hijo hacía que mi servidor atentase contra mí, como ocurre hoy mismo. Doeg, el edomita, que estaba entre el séquito de Saúl, respondió: yo he visto al hijo de Jesé venir a Nob, donde Ahimelech, hijo de Ahitub, consultó por él a Yahvé. Le dio víveres e incluso le entregó la espada de Goliat el filisteo. Mandó el rey llamar al sacerdote Ahimelech
hijo de Ahitub, a toda su familia y a los sacerdotes que había en Nob. Todos se presentaron ante el rey. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, mis hermanos, aquí estamos con la quinta parte del rey David. En esta ocasión, él ya es una persona errante, ya está solo. Él ya no está al servicio del rey Saúl y ya no está en la ciudad de Israel donde se encuentra el rey, porque el rey ya lo considera un enemigo. Entonces, aquí empieza David su vida errante. Dice que David huyó y se refugió en la cueva de Adulán, dice. Y también se llevó a sus hermanos, a sus padres y a toda su familia. Y llegó con el rey, dice, de Moab. Y le dijo, permite por favor que mi padre y mi madre se queden con vosotros hasta que sepa qué iba a hacer con él el Señor. Entonces dice que se quedó allí toda la familia. Pero dice que el profeta no le permitió quedarse allí en el refugio, porque él sabía que Saúl lo andaba buscando y si Saúl lo encontraba allí, iban a perecer todos juntos con él. Entonces dice que le dijo, no te quedes en el refugio, ve y penetra en las tierras de Judá. Entonces David se fue para Judá, para otra tribu. Pero después Saúl se entera de que habían descubierto a ellos. Ahí dice que él se fue para allí y dice que con él iban mínimo como 400 hombres, soldados que lo seguían y le eran fiel a él. Dice que se unieron todos los que se encontraban en apuros, en trampas, y los que estaban desesperados porque no tenían a alguien a quien seguir. Entonces, David era la mejor opción porque el Señor estaba con él y ya era reconocido como un soldado valiente. Entonces dice que 400 hombres lo siguieron y detrás también iba Saúl con su ejército. Entonces dice, Saúl se enteró de que David y los hombres que lo acompañaban habían sido descubiertos. Saúl los descubrió con lanza en la mano, rodeado de todo su séquito. Así iba Saúl, con lanza, espada, escudo, rodeado de su séquito. Séquito es su ejército. Así es esa palabra, séquito. Quiere decir ejército. Iba Saúl rodeado con su ejército. Dice, oídme todos los benjaminitas. Esa fue palabras del rey para las personas que ayudaron a David, que eran los benjaminitas. Les dijo, oídme todos benjaminitas, también os va a dar el hijo de Jesé a cada uno de vosotros campos, viñas. Os va a nombrar a todos jefes de millares y jefes de 100. Esas fueron las palabras que Saúl les dijo a todas las personas, porque sabían que esas personas habían ayudado a David. Entonces, el rey Saúl les dice estas palabras porque Saúl ya era consciente de que el Señor estaba con David y a él ya lo había abandonado. Entonces, él decía que David le iba a robar el trono, la corona de ser rey, y por eso lo andaba buscando para matarlo.
y toda persona que lo ayudaba era considerados enemigos del rey y traidores. Porque aquí dice que el hijo de Jesé os los iba a nombrar jefes de millares o les iba a dar posesiones terrenales. Eso es decir, lo que tenía Saúl, ya poseído por David, se los iba a entregar a ellos. Era lo que según el rey pensaba. Entonces, a todos los consideró enemigos y les dijo que no tenían piedad de él. Porque les dijo, nadie que sintiera pena por mí y me avisara que mi hijo hacía que mi servidor atentase contra mí. Los consideró traidores porque nadie de ellos les dijo que según él, David atentaba contra él, cuando no era así. Eso él lo decía porque él estaba furioso, porque siempre un espíritu maligno lo atormentaba y lo hacía pensar varias cosas, y también deliraba. Entonces, entre ellos dice, había uno, Doeg, el edomita, que él era un servidor fiel del rey Saúl. Él estaba allí entre ellos. Era uno de los servidores de Saúl del ejército. También era muy fiel hacia él. Y le respondió, dice, yo he visto al hijo de Jesé venir a Nob. Es decir, donde ellos estaban en esa ciudad de los sacerdotes, en esa ciudad de Nob, donde Ahimelech le dijo, hijo de Ahitub, consultó por él a Yahvé, le dio víveres e incluso le entregó la espada de Goliat el filisteo. Dice, mandó el rey llamar al sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitub, y a toda su familia y a los sacerdotes. Se sentaron ante el rey, dice. Entonces, mis hermanos, allí el rey Saúl, pues obviamente los iba a castigar porque para él eso era una traición. Porque estando allí un soldado de su ejército que pudiera testificar que allí estuvo David y que los sacerdotes le ayudaron, eso enfureció aún más a Saúl. Porque ya no tenían por él ese respeto que tenía antes. Entonces, y los consideró traidores. Y allí sucedió una masacre. Vamos a seguir un poco sobre el versículo del 11 en adelante para saber un poquito más. Y dijo Saúl, escucha, hijo de Ahitub. Este le respondió, se refería al sacerdote Ahimelech, que le había ayudado a David. ¿Qué deseas, mi señor?, le dijo. Díjole Saúl, ¿por qué conspiráis contra mí, tú y el hijo de Jesé? He sabido que le diste pan y una espada, y que consultaste a Dios por él, para que se alzase contra mí, como ahora está sucediendo. Respondió Ahimelech al rey, ¿y quién entre todos tus servidores es como David, el fiel, el yerno del rey y de jefe de su guardia personal, y honrado en su propia familia? ¿Acaso he comenzado hoy a consultar a Dios por él? Líbreme Dios. No achaque el rey a su siervo y a toda la casa de mi padre una cosa tal, porque nada sabe su siervo de esto. Ni poco ni mucho, respondió el rey. Vas a morir, Ahimelech, tú y toda tu familia, le dijo. Eso es hasta el versículo 16, siguiendo del 11 al 16.
Entonces, estas palabras fueron las que le contestó el sacerdote Ahimelech al rey Saúl. Él le preguntó: ¿por qué conspiráis contra mí? Tú y el hijo de Jesé, le dijo, que era David. Entonces, por todo eso, lo que el sacerdote le ayudó a David, el rey Saúl lo consideró traición y le dijo estas últimas palabras: tú y toda tu familia, le dijo. Respondió el rey: vas a morir, Ahimelech. Tú y toda tu familia, le dijo. Entonces, así pasó, mis hermanos. El rey Saúl, junto con su ejército, le dieron muerte a todos los que habitaban allí. Entre todos eran levitas, eran sacerdotes. Entonces, todos empezaron a hacer aquella masacre contra todos los servidores de Dios, que eran los sacerdotes. Solamente por ese hecho de que el sacerdote ayudó dándole pan a David, dándole de comer a él y a sus hombres, lo ayudó. Entonces Saúl le dio muerte a él y a toda su familia, a todos los sacerdotes que estaban allí. Solo por ese hecho, porque él lo consideró traición. Así lo hizo actuar el mal espíritu que poseía a Saúl. Por eso él se comportaba así, porque a él lo atormentaba un espíritu maligno. Y por causa de la envidia y venganza, él llegó a hacer semejante acto. Ir en contra de los siervos del Señor. Así que, mis hermanos, esta es la quinta parte de la historia de la vida del rey David. Y aquí acabamos de compartir cuando David empieza su vida ya solo con sus soldados, una vida errante. Así que, mis hermanos, compartan